Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a analizar este primer año del gobierno del presidente Lasso. Hace un momento teníamos una conversación con Francisco Briones, secretario general de Gabinete. Y bueno, algunas novedades que ya las iremos comentando, analizando también con José Hernández. Lo tenemos, José. Sí, perdón. Creo que la CNI sigue funcionando. Bueno, a ver, primero les saludaba y les agradecía por la entrevista, la invitación. A ver, a mí me parece que rápidamente, obviamente que en este año, Milton, tenemos que hacer algunos temas que se quedaron ya en el camino. Uno, por ejemplo, la diferencia de que haya sido elegido Guillermo Lasso con respecto a si hubiese sido elegido el señor Andrés Arauz. Me parece que ahí hay un tema que, por supuesto, ya pasó, la gente no lo está evaluando y de eso no se vive, pero es muy importante para la institucionalidad, para la democracia, es muy importante que tengamos esa diferencia. Y lo segundo, me parece que sí, el propio presidente y el gobierno están siendo bastante elocuentes en cuanto a que su obra magna este año ha sido la vacunación. Ahora, salido de ahí, es evidente que hay problemas. El primero lo acaba de decir Francisco Briones. Él dice, hemos puesto la casa en orden, y ese es el discurso actual del gobierno. Bueno, pero, y dice, eso es un trabajo invisible. No es un trabajo invisible. Es un trabajo de que ellos no comunicaron lo que iban a hacer. No comunicaron tampoco cómo recibieron el país. Nunca dijeron las cifras específicas. Y Milton, cuando se va a reconstruir una casa, o se va a construir, en este caso se va a reconstruir, se supone, bien, lo lógico, y todo el mundo lo sabe, el propietario, la familia, el propietario, los vecinos dicen, a ver, vamos a empezar, y todo el mundo sabe que van a empezar haciendo un gran socavón, después poniendo las fundaciones de la casa, etcétera, y la gente sabe que se va a construir una casa, y nadie pide los 3 o 4 o 5 primeros meses que la casa esté construida, pero sí que se sepa qué está haciendo. Bien, aquí el gobierno no informó, no dijo, y eso hace parte de un error político, porque tenían que decir al país cuáles eran las condiciones en las cuales estaba el país, qué se proponía hacer el gobierno, por dónde iba a pasar, cuáles eran los resultados que se debían esperar, en dónde estaban puestos los acentos, cuáles iban a ser las prioridades, quién se iba a ocupar de las prioridades y del seguimiento, y qué resultados la gente podía ir evaluando paulatinamente. Bien, eso no se hizo. Ahora dicen, es que eso era un trabajo invisible. ¿Culpa de quién, pues? Claro, sí, yo estaba pensando justamente el otro día eso, José. El presidente Moreno, en la primera semana de su gestión, dijo, no solo que no me dejaron la mesa servida, no había mesa. Y es verdad, el presidente Lasso nunca dijo la situación en la que encontró el país como para que por lo menos sirva de pretexto. Hoy lo empiezan a decir. Hemos estado pésimos. Eso es un tema. Y luego me parece, Milton, que cuando se dice otra gran falacia que acaba de decir Francisco Briones en tu radio, dice, es que no se trabajó sobre el diálogo, pero ahora con Francisco Jiménez, ahora sí, bueno, vamos a ver lo que vamos a ver. No, o sea, el presidente ha sido el ministro de gobierno de este gobierno. El presidente sabe perfectamente, y el gobierno sabe, que el diálogo estaba absolutamente sometido o estaba absolutamente dependiente para que se tengan resultados de algunos temas que involucraban ventajas para el partido del expresidente Correa, ventajas para el partido del señor Nebot, ventajas para la izquierda democrática, ventajas para Pachacuti, que es decir, el diálogo estaba ahí, las condiciones políticas son las que no quieren todavía hacer claras para el país, es decir, no hay posibilidades de dialogar en el país
porque el diálogo es un negocio, el diálogo es un negocio, no es una negociación, es un negocio. Echar la culpa a que no había ministro de gobierno es lo que más o menos se entendió. Ahora sí con Jiménez. Bueno, ahora sí con Jiménez estamos viendo. ¿Qué estamos viendo con Jiménez? ¿Qué estamos viendo con Jiménez? Una reunión con los jefes de bancada. Bueno, ¿y cuáles han sido los resultados? ¿Acaso que ha cambiado la asamblea? Entonces hay mucha retórica y hay una suerte de no querer enfrentar los temas, de no querer esclarecer los temas. Entonces, ahora, si pasamos a la próxima etapa, ¿no? Porque claro, en eso está anclado ahora, y lo acaba de decir Briones en tu radio, acaba de decir, bueno, ahora pusimos la casa en orden, ahora sí vamos a ir. ¿En qué vamos a ir? Bueno, va a haber parte de financiamiento público para obra pública. Bueno, eso no es parte de una etapa, eso es parte de una visión, de una política, ¿no? Ahora, lo que hizo el gobierno fue, digamos, privilegiar la parte macroeconómica en detrimento de la parte de, digamos, de financiamiento o participación del Estado ecuatoriano en la reactivación económica. Lo que se está probando en este momento, Milton y Verónica, lo que se está probando es que definitivamente el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, no tiene las posibilidades para hacer que la reactivación repose sobre el único motor, ¿no? Para tomar la metáfora que hace el gobierno, ¿no? De, digamos, ponerle toda la carga al motor privado. No, esto requiere una participación del gobierno, digamos, del capital público, y eso es lo que vamos a ver. Ahora, hay también, Milton, en este momento, un optimismo que no sé, ojalá esté bien cimentado, ¿no? Decir 5,000 millones de dólares que ya están comprometidos. Bueno, esperemos que eso se traduzca realmente en los proyectos que dice el gobierno. Esperemos que todos estos esfuerzos que ha hecho el gobierno, porque sí ha hecho esfuerzos, eso hay que reconocer, en sacar la economía, es decir, en ir hacia lo que son tratados de libre comercio, bueno, finalmente tenga resultados. José, buenos días. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tan optimistas podemos ser los ecuatorianos con este segundo año de gobierno que va a empezar Guillermo Lasso, tomando en cuenta lo que vimos en este primer año? Sí, se dio la vacunación, pero no sé qué más ha trascendido el gobierno de Lasso. La gente está desilusionada, si bien se han hecho esfuerzos por bajar este déficit fiscal y toda la cosa macroeconómica. La realidad de la gente es diferente, no hay medicinas, no hay especies de cédulas, de pasaportes, hay muchas cosas que parece que están fallando en la gestión del presidente. ¿Qué podemos esperar de este segundo año ahora con estos anuncios que se han hecho, que se va a oxigenar, por ejemplo, el frente económico, que se va a dar un giro de timón? Podemos ser optimistas, José, ¿usted cómo lo ve? Verónica, ahí hay unos temas que parten de nuevo de la comunicación, ¿no es cierto? Y la comunicación, no estoy hablando de propaganda, no estoy hablando de publicidad barata, estoy hablando de decir la verdad. Por ejemplo, y decir la verdad también le beneficiaría incluso al gobierno, es muy curioso. Por ejemplo, se dice que las escuelas están mal. Bueno, pero tocaría saber cuántas escuelas están mal. ¿Cuántas escuelas hay en el país, no? Para que la gente pueda hablar con propiedad. La pregunta es, ¿esas cifras las está dando el gobierno? No las está dando. Cuando se habla de que no hay medicamentos, ¿cuáles no hay? Porque sí hay algunos, ¿no? Resulta que no hay ninguno. No es verdad tampoco. Entonces, el gobierno lo que no hace es enfrentar los hechos, ponerle cifras, explicar, decir, ¿no? Por ejemplo, no hay cédulas o no hay ciertos papeles en la administración, ¿no? Parece que es por ausencia de chips, guerra de Ucrania, hay problemas de cobre, etcétera, etcétera. O sea que parece que sí hay problemas reales, ¿no? Para que eso no haya, no solo parece que no es un tema de gestión de un funcionario al cual se le olvidó poner en los depósitos, ir reponiendo lo que iban usando. Parece que sí hay problemas reales, ¿no? De falta de cobre en el mundo, y que todo esto tiene que ver
con chips, etcétera? ¿Por qué no le dicen la verdad al país? ¿Por qué no explican? Claro. Y empiezan a tener unas actitudes de cuestionamiento a la prensa, que por qué informa y maximiza y se va contra el gobierno. Y no es eso. Cuando haya cédulas, no reportaremos que hay cédulas porque es normal. Cuando no hay cédulas tenemos que reportar lo que pasa. El gobierno tiene la obligación de explicar claramente lo que pasa. Ahora, José, hay cosas que para este segundo año creo que están en manos de resolver por parte del gobierno. Medicinas, carreteras, todo este tema de atención del gobierno, creo que está en manos solo del gobierno. Pero en lo político sí hay un problema, porque nada está resuelto. Yori seguramente va a ser destituida. Lo de Glass se resuelve el próximo miércoles, si no me equivoco, el 18, en la audiencia. Y lo que le pase a Glass, lo que pase con Glass, de alguna manera le va a afectar al gobierno. Si es que se ratifica su libertad, va a haber una afectación para el gobierno. Si vuelve a la cárcel, van a decir que si hubo pacto, se rompió. Bueno, es un problema político que no esté en manos del gobierno, sino de los otros. Bueno, es un problema político, Milton, cuando los problemas son de percepciones o son problemas reales, siempre son problemas del gobierno. O sea, tiene que el gobierno encargarse, o sea, son parte porque lo afecta, tú acabas de decirlo, es decir, si lo afecta, lo tiene que asumir para poderlo explicar, para poderlo contornear, para poderlo procesar, para poder dar una respuesta sobre eso. Y entonces es evidente que sí, no es convincente. El gobierno tiene un enorme problema, Milton, y es que el gobierno tiende a explicar todo sin hacerse cargo de las consecuencias que esos problemas conllevan. Entonces explican, y cuando explican uno dice, bueno, explicaron, pero no resolvieron el problema, no lo terminaron de asumir. Por ejemplo, desde el presidente de la República salió a decir que el tema de Glass era un tema de la justicia. Bueno, sí, es un tema de la justicia, obviamente, porque un juez pertenece a la función judicial, entonces es evidente que es tema de la judicatura, de las cortes, por supuesto. Pero el SNAI es del gobierno, el SNAI no se defendió, el SNAI no presentó, no hizo un caso del tema Glass, y la explicación que dio el ministro Jiménez fue tan corta, tan chata y tan absolutamente poca cosa que pues no convenció a nadie. Entonces es un problema, por supuesto, del gobierno de decir qué pasó con el SNAI. Y con el SNAI no pasó nada. El presidente en Loja dijo que el SNAI lo hizo bien. Pues no, o sea, qué pena con el presidente, pues lo hizo pésimo el SNAI. Y la razón de esto está absolutamente convalidada en el hecho que los propios abogados del señor Glass usan como argumento el hecho de que el SNAI no hizo ninguna objeción. Entonces sí lo hizo mal el SNAI, porque hasta le dio argumentos a los abogados del señor Glass. Entonces, a mí me parece ahí, Milton, que sí hay unos problemas y hay otros problemas que me parece muy importantes, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, el tema político fundamental está en que el presidente es un poco todo en el gobierno. Es el presidente, es el ministro de gobierno, es el vocero, es el que pone la cara, es el que se pelea con la oposición o con los líderes de la oposición, es el que pone agenda, el que dice que asambleístas son corruptos y deja eso ahí. Entonces, a mí me parece que hay una sobreexposición del presidente, ¿no? Que la palabra del presidente puede, bajo ese criterio, perder credibilidad y que no hay los mecanismos en el gobierno. Ahora acá empezamos a ver, y a tu radio fue el secretario de la administración, ¿no? Iván Correa, empezó a ir a las radios, creo que ha ido a tres radios este rato, le he contabilizado. Está bien que vaya, está bien que hable, está bien que explique, es un vocero, pero ahora resulta que casi no hay voceros, ¿no? En el gobierno no hay quien explique, el presidente es el que dice todo, y finalmente, como no alcanza a explicar todo o no alcanza a convencer en todos los planos, pues me parece que ahí hay una absoluta disonancia entre las cosas que ocurren, el mensaje del gobierno y el proceso político. Y esas cosas me parece que el gobierno no las diferencia
y entonces cree que con una declaración se solventan los temas, las inquietudes, los interrogantes, y parece que no hay un suficiente procesamiento político en el gobierno sobre los temas que le atañen y sobre la manera como tiene que entenderse con la opinión pública. Pero digamos, ¿todavía la situación del gobierno está en manos del gobierno? ¿O ya el presidente Lasso está empezando a depender de otros para su estabilidad futura? No, el presidente siempre dependerá de él mismo. Hay intentos, los ha habido, Milton, Verónica, nosotros lo sabemos. Estamos como periodistas siempre analizando, todos los periodistas estamos viendo lo que ocurre. Desde los primeros meses hubo intentos de tumbar a Lasso, de desestabilizarlo, ¿no? Recordemos cómo se creó la comisión que lo investigó, y recordemos qué mandato tenía y bajo qué argumento o bajo qué base legal se estableció esa comisión, ¿no? Entonces, ha habido intentos desde el comienzo, pero me parece, Milton, que la oposición está tan desprestigiada que el gobierno no termina de capitalizar esa ventaja que tiene. Y hay un tema aquí, Milton, perdón, que me parece fundamental, y es que los temas que están sobre la mesa del gobierno y que están sobre la mesa de trabajo del país son temas en los cuales el gobierno tiene la obligación de generar acuerdos nacionales. Quizá no con la clase política, no si la clase política no quiere, no, pero hay tal angustia, hay los problemas son de tal magnitud, tema inseguridad, por ejemplo, tema desempleo, que el gobierno tiene la oportunidad de hablarle al país, de explicar al país, de generar con el país una suerte de simbiosis donde el país vea que en efecto el gobierno está trabajando y va a solucionar esos problemas. Pero resulta que no, porque también el gobierno se extravía, y entonces los temas que hay sobre la mesa son temas de políticas de Estado, y no habrá solución viable para el gobierno en su estabilidad y en su gestión si no se entiende que tiene el gobierno que hablar al país, tiene que explicar al país sin propaganda, pero tiene que explicar los problemas, decir por dónde va a pasar, hacer llamados sensatos a la sociedad y a la sociedad política, y poner eso como una fuerza tal en la opinión que muchos políticos tendrán que adscribirse, porque los temas no son para beneficio del gobierno, son temas graves para el país. Yo cojo el tema del narcotráfico, el tema de la inseguridad, el tema del desempleo, el tema de la pobreza, el tema de la desnutrición crónica infantil. Son temas, y el mismo tema de la salud, el mismo tema de la educación. Son temas tan importantes, Milton, que el gobierno tiene la oportunidad ahí de crear unos puentes con la sociedad, hablar a la sociedad y generar unas dinámicas que arrastren, aparte de la sociedad política que está en agendas que no son las agendas de las urgencias, sino las agendas de las dinámicas estas perversas que hay en la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a ver qué actitud toma el gobierno a partir del 24 al mediodía, cuando haya terminado el primer discurso informe al país por parte del presidente Lasso. Estaremos pendientes, y gracias, José, por habernos acompañado, como siempre, con el análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país. Buen día. Gracias, Milton, gracias, Verónica, y a todos los oyentes, para todos, buen día.